Radio Caput. En Caput estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. pasan cosas. Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza: hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Qué grande, Eve. Radio Caput. Gracias a ustedes, a Caput, que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Soy Natalio Lueto. Los invito a entrar al universo del jazz, a ese escondite que guarda tus mejores momentos. Buenas noches, queridos amigos, amigas, aficionados del jazz. ¿Cómo están? Bueno, es una noche más, casi de verano. Tenemos muchísimo calor. Una fecha particular porque habemos papa, así me contaron. Esperemos que las cosas se mantengan encarriladas como las tenía aquel papa, nuestro papa Bergoglio, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos una noche espléndida. Me acompaña, como siempre, el compañero Martín Loza en los controles técnicos. Martín, nos saludamos desde acá. Está en la cabina. Mandó un saludo como siempre. Estoy también acompañado por Daniela. Hola, ¿qué tal? Aquí a mi izquierda, hola. Hola. Y otra persona que están viendo en cámara, que ya le vamos a dar una bienvenida especial y lo dejamos como misteriosamente ahí, picando. Espero que estén bien, hayan llegado a su casa. Es una noche para relajarse, buscando siempre esa paz espiritual que uno necesita cuando llega a su casa, aparte de comer bien. Y si es posible, escuchar el Callejón del Jazz, que eso a mí me interesa incorporarlo siempre, ¿verdad que sí? Bueno, esta noche tenemos la presencia, una presencia evidentemente virtual, musical, exactamente, como dijiste vos, de un gran músico, gran arreglista, un fuera de serie. Este señor, Charles Mingus, como muchos de ustedes lo conocen a través de su música, algunos de su vida particular, privada, fue un señor muy especial porque un poquito atrevido por su forma de ser, su carácter. Hay una anécdota de él muy linda, donde él, luego de incorporarse a la banda de Dizzy Gillespie en los años 40 como contrabajista, muy admirado por Dizzy, tiene una discusión con el arreglista de la Big Band de Gillespie y lo empuja, prácticamente le da una piña, como diríamos en criollo. Bueno, eso fue suficiente para que Dizzy le dijera que sos un poquito nervioso, vamos a tener que pedirte que te vayas, renuncia. Y así empezó la carrera multifacética de este contrabajista en sus inicios, digamos. Conoció a Charlie Parker, tocó con Charlie Parker, estuvo con Miles Davis en los inicios de Charlie Parker. Hablamos de los años 40, los inicios del bebop. Tocó, un gran admirador, hay que aclarar, un gran admirador de Duke Ellington. Creo que eso fue la primera influencia que él recibió, luego de él haber estudiado mucho la música clásica. Él no comenzó con un piano, comenzó con un trombón. El profesor que tenía muy bueno no era, esto es otra cosa que nos cuenta él en su autobiografía, y resulta que pasa al cello. Y resulta que otro señor, un amigo de él, le dice: mira, vos tenés una actitud de defensa de los derechos civiles, estás en contra de todo este racismo, vos sabrás que el cello es un instrumento de la sociedad blanca europea. Fue suficiente para que él dijera: no, entonces no lo voy a tocar más. Y se puso a tocar
el contrabajo, que fue lo que lo distinguió como uno de los músicos más encumbrados, más creativos y técnicamente excepcional a través de su recorrido como músico. No vivió más que 56 años, nació en el 22, fallece en el 76, pero deja una tradición y una obra magnética que requiere realmente mucho interés de parte de los músicos, de los amantes, como ustedes y como yo, del jazz, a través de una autobiografía llamada Menos que un perro, que está traducida al español del año 2000, publicada en Barcelona, y la recomiendo porque es muy sincera y pinta muy bien la época y las dificultades que surgieron a través de los derechos civiles, que él fue un gran defensor y se metió en problemas, evidentemente por eso también. Bueno, vamos a escuchar una pieza muy interesante donde inmediatamente van a sentir el swing y vamos con Moaning.
Estamos escuchando a Charles Mingus en el tema Moaning. Acabamos de escuchar de Charles Mingus el tema Moaning. Realmente impactante, la furia rítmica que propone la construcción de un tema de una orquesta importante que dirige Mingus desde el contrabajo y la fuerza impresionante del saxo, como manteniendo justamente el contrapunto con la orquesta y con los metales que están acompañando a Mingus en este caso, ¿no? En esta obra. Bueno, vamos a permitirnos introducir a nuestro invitado especial. Es escritor, es cineasta. Queremos darle la bienvenida a Juan Seoane Tiribelli. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andas, Natalio? Bien, qué lindo tenerte acá. Realmente espléndido. ¿Cómo te sentís de haber llegado a la radio desde el Mar del Sur, venís, ¿no? Sí, ¿De Plata? sí. ¿De esa zona? Sí, desde Mar del Sur. Vos sos escritor, sos cineasta, tenés una trayectoria de unos 20 y pico de años, estuviste en Europa, estuviste en Machu Picchu, hiciste muchos caminos, recorriste muchos lugares formativamente y adoptaste una mirada de escritor y de cineasta que seguramente tienen un correlato, y me da curiosidad saber cómo empezaste a escribir. Bueno, ¿cuándo empezaste a escribir y cómo empezaste a escribir? Hola, buenos días a todos. Tardes y noches. Buenas tardes, buenas noches. Empecé a escribir en el colegio, y aunque parezca mentira, empecé a escribir preparando tarjetas que hablaban sobre el sentido de la vida. Y yo tenía que hablar frente a 40 pibes, un año más jóvenes que yo, guiándolos hacia el sentido de la vida, que era ser amigo de Cristo. Ah, bueno. Con 16, 17 años, una locura total.
Esto era, vos estabas, no entendí algo, se me escapó, estabas un año más arriba de ellos. Claro. En el colegio secundario. En el colegio secundario, Qué un fuerte. año más arriba, y me tocaba a mí guiar las charlas. ¿Era un colegio católico? Un colegio de curas, Bueno. en los retiros espirituales. Bueno. Hablarle frente a 40 pibes, un año más chicos que vos, Claro, guiándolos a través del sentido de la vida. Bueno, sé lo que representa una clase, un grupo de 40, porque yo tuve 5 grupos de 40 cada mañana durante muchos años dando Locura. clases, y eran preadolescentes, o sea que yo era más o menos el diablo para ellos y ellos eran los buenos, pero al revés, Claro. los diablos eran ellos Claro. y yo era el sometido. Esa era, bueno, toda una historia del que enseña o del que transmite, ¿no? Y de ahí empezaste a escribir. Y ahí me empecé a foguear con esto de enfrentarme como a un público exigente, y en la universidad, cuando estudié cine, tenía que hacer una práctica de escritura de guión cotidiana. Y nos hacían escribir en primera persona, en segunda persona, en tercera persona, pero en presente. Entonces Natalio llega a la radio, abre la puerta, Juan no está. ¿Dónde está el invitado? Iba a venir y no vino. Conflicto, primer plot point. Entonces el ejercicio de la escritura cinematográfica, del guión, me llevó a un trabajo cotidiano, que ya lo venía haciendo de manera aleatoria, y fue una maravilla, la verdad, porque hacer cine es complicado, pero escribir es cuestión de sentarse. Y usar la imaginación. Exacto. Crear algo que evoque algún pensamiento y lo puedas en ese momento reencontrar las palabras para no dejar de ser auténtico, ¿no? Y tratar de entender el mundo. Siempre escribí como buscando el porqué de las cosas. Tengo muchos relatos que empiezan con la misma frase. Por algún extraño motivo, Natalio esa mañana no tomó café. Entonces, es un disparador. Es un disparador, porque yo es no una entendía el mundo. Es una pregunta. Nunca entendí el mundo, ¿viste? Entonces, sentándome a escribir, bueno, le encontrás una solución de continuidad, aunque sea de ficción, pero te puedes ir a dormir más tranquilo. Va a ser difícil entender al mundo, máxime ahora, ¿no? Que cumplimos unos añitos más y parece que se va descascarando este mundo, lleno de... Yo la pasaba peor cuando era chico. ¿Ah, sí? Sí, la pasaba bastante fiero. Bueno. Hoy en día, con 54... te hacía más joven, no sé. Lidio un poco con mis fantasmas y mis diablos interiores, pero ya no me ganan como cuando tenía 30. Claro. Escúchame, es re interesante cómo vos arrancaste con la literatura, tu papel como autodidacta, me atrevo a decir, porque uno de estas preguntas se las hace, surgen de uno, no surgen de otro, ¿no? Entonces uno busca las respuestas propias, esa autenticidad. ¿Cómo llegaste? Me contabas de un taller literario en Mar del Sur, que llegaste de Buenos Aires a esa zona alejada de la ciudad de Mar del Plata, porque es chiquitita, es un barrio pequeño, un pueblito, un parador, y ahí se termina. Claro. ¿Cómo arrancaste en un lugar tan estrecho, digamos, según mi opinión, a desarrollar un taller literario, y qué satisfacciones sentís que le dio a la gente del lugar? A Mar del Sur voy hace 15 o 20 años más o menos. Desde el día en que una compañera de la universidad en el bar me dijo, vamos mañana a Mar del Sur. Le digo, ¿y dónde queda eso? Mañana a las 9 de la mañana en la esquina de Defensa y Alsina nos encontramos. Y mi amiga nunca llegó. Voy a hacer un pequeño paréntesis, vamos a seguir ya mismo. Vamos a poner el tema Goodbye Porky Pie Hat de Charles Mingus, y de fondo, pero de fondo. Bien. ¿Y seguimos hablando? Porque me estoy yendo por las ramas. Bueno, entonces, ahí está, bien. En Mar del Sur fue un encuentro casual. Mi amiga nunca apareció esa mañana, y en su lugar había otra chica desconocida que me dijo, mira, Margarita no puede venir, pero si querés vamos juntos. Y ahí me embarqué un invierno con una desconocida, 700 kilómetros a un pueblo que no conocía, y al que llegué y no paró de llover en invierno y no se podía ni bajar del auto. Y me enamoré de la austeridad, de la soledad, y cada año, luego del Festival de Cine de Mar del Plata,
mi plan era irme solo a Mar del Sur con la carpa. Durante 15 años fui en carpa hasta que con los 52 años, 51, la humedad ni la burguesía me carcomió los huesos y tuve que aceptar y alquilarme un cuarto. Que la primera noche miraba las paredes cuadradas y decía, ¿qué hago acá adentro? Esto parece un cajón de féretro. Y bueno, claro, no escuchás más los pájaros. En la carpa es solo una tela que te separa de la realidad. Y decís, qué maravilla, cómo se puede vivir y uno no necesita más que una tela que lo separe y un poquito de abrigo. Levantarse a la mañana para juntar ramitas, para prender el fuego, para calentar el agua y tomarse un mate. Bueno, todo eso es un patrimonio que tenés. Claro. Una vida donde encontraste el camino. Porque eso te llevó por un camino bastante importante. Eso te fundó o te refundó en esta sociedad una forma de vivir alternativa, ¿verdad? Tal cual. Y entonces, yendo por el camino del taller literario, ¿cómo llegamos al taller literario? Claro, y después que me gustaba estar meses y meses en Mar del Sur, dije, acá quiero ofrecer a la comunidad lo que a mí me gusta hacer. O sea, siempre me dediqué al cine y siempre me dediqué a la docencia también. No sé si es por este Mercurio, que lo tengo ahí en la carta astral, que se supone que es el personaje de la comunicación, según me dijeron. Y entonces me acerqué a la biblioteca y me acerqué a la escuela a ofrecer mis talleres. Primero eran de fotografía y el año pasado, luego de haber participado de muchos talleres literarios en la Biblioteca Nacional, que son maravillosos, como oyente, partícipe de talleres de lectura, después de años y años de talleres de lectura, dije, voy a ofrecer un taller de lectura en la Biblioteca de Mar del Sur. Todo bien con la fotografía, y mi primer lema cuando empiezo las clases de fotografía es, si pueden, traten de no sacar fotos. Pues la fotografía es algo diabólico, que se te vuelve en contra, salvo que tenga un sentido documental, que haya que documentalizar algo que valga la pena, pero la fotografía estética es como pegarse un tiro. No, es una tristeza. Para eso está la realidad y la vista. Entonces, talleres literarios. Y como me sorprendí con Alejandra Camilla, hace ya 1 año y medio o 2, a partir de un libro que me regaló mi hermano, dije, vamos a hacer un taller específica y únicamente sobre Alejandra Camilla. Nos vamos a juntar una vez por semana en la biblioteca a leer un cuento de Alejandra Camilla. Y el taller se va a llamar Ecos de la Lectura. Ecos de la Lectura. Ecos de la Lectura. ¿Así se llama el taller? Así se llama el proyecto. ¿Sigue funcionando? Lo presenté ahora en la biblioteca de Coglan, así que espero probablemente que empecemos a desarrollarlo acá en Buenos Aires. Sería interesante, si me permitís, para que se entienda quizás más todavía el proyecto, ¿no? El taller literario, ¿cómo funcionaba a partir de Ecos de la Lectura? ¿Qué significa? Significaba, la metodología era, leemos un cuento y ni bien terminamos de leerlo en voz alta, porque el objetivo principal era recuperar la lectura en voz alta. No como los de la Biblioteca Nacional, donde cada uno lee en su casa y te encontrás una vez por semana a hablar de lo que leíste. No, acá leemos en público, estando presentes, un par de carillas cada uno, y recuperar eso que hacían nuestras abuelas y nuestras madres de leernos en voz alta. Eso es el punto. Ese es el primer punto. En voz alta. En voz alta. Y acompañando el grupo. Y ni bien termina la lectura, no nos ponemos a hacer un análisis ni de la estructura, ni de la ética, ni de la filosofía de Alejandra Camilla, que es repotente como un cross a la mandíbula. Pero automáticamente ejercicio de escritura. ¿Qué significa eso? Significa que cada uno separamos la mesa en dos, ustedes escriben en presente, ustedes en pasado, ustedes en segunda persona, ustedes en tercera. Tienen 15 minutos para ver cómo resuena el cuento que acabo de leerles en vuestro espíritu. Permiso, es decir, yo estoy sentado de este lado, voy a escribir en presente, yo voy a pensar que el cuento que acaba de leer alguien del grupo de taller me tiene que haber llegado de alguna manera, quizá no como lo dice el cuento, me tiene que haber resonado, usando tu palabra, esa es la palabra. Inspirado, quizá me inspiró una metáfora, me produjo un cosquilleo, y yo entonces tengo con el grupo cada uno a mi manera, mi tema, y cada uno hará su tema según cómo le llegó. Exacto. La lectura en ese momento, no sobre el cuento que leyeron, exacto, sino desde tu inspiración. Exacto. Es como, yo en el comienzo del taller decía, leer viaja, escribir sana.
porque eso que no puedes resolver y que no lo te animas a hablarlo con nadie, lo bajás a papel, a lo mejor se te caen unas lágrimas o te enojas o se te cae el vaso de vino, pero te sana la escritura. Y este ejercicio terminó siendo como un taller no solo de escritura creativa, sino un taller saludable, no sé, un taller con fines curativos. Está clarísimo. Yo sin creo, buscarlo. Sin ánimo de interrumpirte, pero creo que es igual que la música. O sea, la música la puedes usar de fondo mientras cocinás, ok, esa es una manera de vivir tu vida. La otra es decir, cierro los ojos o miro al horizonte en un lugar plácido y quiero escuchar tal canción. O capaz que no la elegí yo, me llegó por otros medios. ¿Viste? El digital funciona solo y sigo un viaje porque te lleva porque te lleva. Tal cual. Te saca las preocupaciones. Tal es cual. como una meditación, pero sin palabras, a menos que sea un tema con texto. Pero yo me refiero, en este caso particular, al jazz. Claro, tal Desde cual. el jazz tengo la libertad de que viene lo impredecible. No tengo que seguir el ritmo de la comunicación del escritor. Si no, me voy con la música y se terminó. Exacto. Estoy libre. Ahí estoy libre de verdad. Tal cual. De que sea lo que sea. Bueno, Te vas de viaje con sin eso. ánimo, sí, me voy de viaje. Sin ánimos de atosigarte de preguntas. Por el contrario, me imagino que están disfrutando, como nosotros aquí con Daniela, este mensaje que me permito entender que vos estos ejercicios los hacías. ¿Cómo funcionaban? Bueno, ya explicaste cómo funcionaba el ejercicio. ¿Querés extenderte un poquito más sobre los ejercicios? Hay un... Lo más importante era tratar de no intervenir la mano con la conciencia, sino tratar de salir directamente de la emoción que produjo la lectura del texto hacia la mano y que fluya lo que se está, lo que el inconsciente tiene medio agarradito. Yo estoy acá leyendo algo que habíamos comentado antes, donde, bueno, me dirijo a quienes nos están escuchando, a nuestros oyentes, para que vayan evaluando hacia dónde está encaminado en este momento este tema del ejercicio. Ahora Juan Suane va a leer un relato de su autoría. Previamente le vas a indicar... Y ustedes, queridos escucheutas, si se animan, quienes estén del otro lado, ni bien termine yo de leer, el texto que voy a leer es un eco del cuento Los gestos de la sal de Alejandra Camilla, que se los recomiendo. Habla de trabajadores de la sal en Chile. Lo que voy a leer es un eco de la lectura del cuento Los gestos de la sal, resultado de los talleres de Mar del Sur. Y ustedes, quienes quieran, luego de mi lectura de 8 líneas, es muy corta, van a poder mandarme por WhatsApp o al chat de YouTube un texto que haya sido inspirado gracias a la resonancia que mis palabras produzcan en ustedes. Y si no les produce nada, y si les produce un poema, una improvisación, pueden mandar el audio y lo vamos a compartir al final del programa. Antes de que hagas la lectura de tu relato, para evocar en los oyentes este deseo de expresar algo, de que les resuene, sería importante proponer una música que nos distraiga un poquito, un tema muy importante dentro del jazz, y a través de esos 10 minutos, porque más no vamos a tener, tendrían que poder responder, ya sea a través del chat de YouTube del Callejón del Jazz o a través de comunicarse directamente a tu WhatsApp. ¿Es correcto? 011 5885 6666. Muchos de ustedes ya lo tienen, pero repito, 011 885 5885 6666. Repetimos, una vez más, ¿puede ser? 5885 6666. A ver si lo entendí. 5885 y lo demás es más fácil. 6666. 5885 6666. Tenemos entre 8 y 10 minutos para recibir
un mensaje, un texto y después... En segunda persona. La única pauta que yo daba en los talleres era formal y muy sencilla. En este caso lo que les pido a los que se animen es que manden un relato, un escrito, un poema, una impresión de mi relato en segunda persona. O sea, yo, tú, vos. Simple. Entonces, como les salga, no hay que tener miedo. El participante que nos envíe esto al programa del Callejón del Jazz va a estar pasado, lo vamos a transmitir en ese momento. Bueno, vamos a proponer un tema de la costa oeste, del West Coast, de los años 50 y pico, realmente de los años 60, llegando a los años 60, de David Brubeck y Paul Desmond, de un trabajo titulado Stardust. Cuando termine la lectura, ni bien termina la lectura la vamos a hacer en silencio. Vamos, ecos de los gestos de la sal. Tu viruta cae del cepillo al suelo con cada envión de tu brazo firme sobre la tabla que encontraste en la arena. Tu abuelo era carpintero. Ebanista, que no te escuche, ¿eh? Bueno, vino con su abuelo, que era zapatero. No me distraigas. Bueno, ok, tu viruta cae al suelo con el envión de tu cepillo. Los rulitos de madera se confunden en tu cabeza con el humo de tu tabaco, y con cada envión pensás en las mujeres que cosecharon el tabaco, en las hojas gruesas, peludas y pringosas, secándose al sol, en el gusto amargo en su boca, del tabaco que mascan, porque ellas, las cosechadoras, no lo fuman, lo mascan. Como vos mascás tus ideas y las frases de los infumables, y con cada envión de tu cepillo, si pudieras, se las escupirías en la cara, como tabaco a la lata. Les cantarías las 40 como en un tango y les explicarías lo que significan sus palabras, esas que dicen sin pensar como piedras.
Acabamos de escuchar de David Brubeck y Paul Desmond el tema Stardust. Y a continuación vamos a escuchar de Miguel Tarsia la canción de Epifanía, dedicada a su esposa, y junto a él Juan Cruz de Urquiza va a tocar el flugelhorn. Tenemos que mencionar a Jerónimo Carmona, Carto Brandán, Sergio Wagner, Emanuel Famín y Paula Pomeráñez, todos ellos acompañando a este gran músico Miguel Tarsia en España. Vamos a escuchar Canción de Epifanía. Acabamos de escuchar de Miguel Tarsia y grandes músicos, Canción de Epifanía. Como nos cuenta Miguel Tarsia, su música nos evoca emociones que nos transportan a lugares diferentes, a diferentes estados de ánimo. Yo pienso, como lo he comentado
en varias oportunidades en este programa, es una música introspectiva, respetuosa de cada mirada que se puede desprender en una nota, respetuosa de cada nota melódica, intimista y fundamentalmente creativo con el conjunto de grandes músicos que lo acompañaron. Así que muy pronto tendremos la oportunidad de conversar con él y también con Juan Cruz de Urquiza, con el cual estamos en contacto aquí en el programa. A continuación hemos llegado al resumen de lo que será las respuestas de algunas personas que se comunicaron hace instantes con nosotros en reflexión de ese poema o de ese relato que nos contaba Juan, aquí a mi lado, a mí y a Daniela. Vamos a permitirle pasar a Juan por el micrófono el relato, o mejor dicho, el audio de Eduardo, que nos acaba de contestar, de responder. Dale, lo acerco al Acercar al micrófono. Tus palabras pesan como piedras. Juegan a la disciplina impertinente de lo infumable. Si dices te quiero y ríes haciéndote la japonesa o la francesa, quizás sea como postres amargos después de una comida grasosa. Si dices no te quiero más o no te quiero menos, se afloja un alivio, como una viruta abandonando el madero, y ya no sé si estoy más liso o más astillado. Te fumo y toso, algo se atraganta, quizás no quiera que digas más nada, quizás ya lo dijiste todo y yo te di todo. Quiero agradecerle de parte mía, de aquí del equipo, y de Daniela, y por supuesto gracias a esta increíble idea de Juan de participar desde la radio con este ejercicio. Es maravilloso para mí, me hizo, ¿te gustó? Sí, es lindísimo. Muy espontáneo y en el momento, hay que tener esa vibra, ¿no? Gracias, Eduardo. Eduardo, el que mandó el mensaje, fue alumno mío de los talleres que yo daba en las escuelas cuando él tenía 16 años, 17. Qué bárbaro, ¿no? Y hoy en día es músico, es musicólogo, es maestro. Qué bueno. Y hemos musicalizado una película mía en vivo en un festival con él y otro amigo. En común, los tres hemos hecho la música en vivo de Tipuana a Tipú, una película que hice en honor al árbol que había frente a mi ventana y lo tiraron abajo, porque decían que estaba podrido, aunque los réditos para las arcas del gobierno. Y tenemos otro texto que me acabas de mostrar. Sí, el otro texto lo envió Adriana. Adriana, ¿lo querés leer vos? Me encantaría. ¿Lo querés leer vos? No. Bueno, por el momento lo leo yo. Gracias, Adriana, por participar, por compartir, mejor dicho, y voy a usar yo mi voz tratando de sublimarla lo más posible, porque esto es muy poético, este momento, ¿no? Me recuerda el olor de tablón húmedo por el mar y el ruido y la calidez del taller donde se cepilla la madera, y todo me lleva a otro olor y recuerdo ligado al tabaco de la pipa de mi padre y el de los cigarrillos de mi ex. Bien, gracias, Adriana. Muy bien. Y hay un audio muy lindo de un amigo israelí que me lo mandó. No sé si lo podemos pasar al aire. No sé el tiempo que dura, depende de eso. Dura 18 segundos. Bueno, vamos a pasarlo, ¿te permitís? Sí, vive aislado. Él era sonidista de Madonna hasta que se cansó de trabajar en Europa y en Israel y vive en Mar del Sur. A ver, haciendo vamos sonido a escucharlo y electricidad. con mucho gusto. ¿Cómo se llama? En otro idioma te diría, pero no tengo bastante letra para decir algo en castellano. Así que solo que sepas que me tocó. Seguí teniendo linda tarde. Fue interesantísimo. Bueno. Gracias, Samuel. Samuel, muchísimas gracias por brindarnos tu reflexión sobre la gran idea que ha tenido Juan Seoane, maestro, escritor, cineasta, exquisito en su forma de expresarse y motivante, ¿no? Muy gracias, motivante. Sí, pero ante todo en la gran idea que tuviste vos, Natalio, de abrir tu espacio para compartirlo a otro tipo de expresión como son las letras.
que llevan su música adentro, ¿no? Como... Bueno, creo que ante todo quisiera compartir un tema de jazz. Reiteramos la onda de Moaning. Moaning con toda la furia de Charles Mingus. Lo vamos a ir acotando según llegamos al final para darle renovadas energías al jazz. Bueno, queridísimos oyentes, aficionados, aficionadas de este programa del Callejón del Jazz de los jueves, tenemos la oportunidad de poder intercalar, esa es la palabra, jugando a las palabras se puede uno equivocar, ¿no? Intercalar la música que nos gusta desde el Callejón, compartir con todos ustedes y a la misma vez proponer desde lo cultural
algo para pensar, reflexionar desde la poesía espiritual de cada uno, de las palabras que surgen en el momento, ¿verdad? Y esto fue motivado gracias a la invitación que nos hizo, mejor dicho, que le hicimos a Juan Seoane Tiribelli, que como lo ven, está acá saludando a todos, es un gran simpático. Gracias a vos, Juan. Gracias, Natalio, maravilloso. Realmente maravillosa tu presencia. Gracias. Es la magia de este programa, donde podemos soñar y también estar en desacuerdo con conceptos que se pueden expresar desde la música, porque para los gustos están los colores. Y quiero saludar desde aquí a nuestro querido compañero que maneja los controles técnicos y hace acrobacias a veces para poder comunicar esas sutilezas, esos cortes. Y en este momento le mandamos un fuerte abrazo a ustedes también, a cada uno de ustedes en su casa, para que la próxima semana nos reencontremos. Y antes de ello, para quienes quieran conocer de los talleres de Mar del Sur, ¿sí?, los encuentran en la página de Facebook Arte Taller. ¿De acuerdo? Así tienen una forma de acercarse a las diferentes ideas que se escribieron esta noche desde algunos de los que participaron desde su casa, desde Mar del Sur, desde Buenos Aires. Sería muy bonito para poder compartirlo nuevamente con ustedes. Gracias y hasta el jueves próximo. Arrancar la mañana bien informado. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 112